Son muchos los dilemas a los que se enfrenta el ser humano a lo largo de sus días. William Shakespeare, en su famosa obra de Hamlet, plantea uno de ellos, el dilema de existir o no existir, vivir o morir, estar o no estar, con la famosa frase, ser o no ser, esa es la cuestión. Pues Pablo, en respuesta al segundo enredo planteado por los corintios sobre la sexualidad, aborda un importante dilema: ¿casarse o no? Leamos lo que dice el apóstol en el capítulo 7 de su primera carta a los Corintios, entre los versículos 25 al 40, en la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado la sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienen esposa, no procuren terminar su matrimonio. Si no tienen esposa, no busquen casarse. Versículo 29. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Versículo 36. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado, pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, ahí viene no casarse. Así que el que se case con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. En este apartado el apóstol Pablo es enfático en señalar que no tiene un mandamiento al respecto. ¿Pueden optar por el matrimonio o no? Pues ni lo uno ni lo otro es pecado. Lo que sí espera despertar en sus lectores es un pensamiento crítico al respecto. Primero, frente a la realidad actual. Eso indica considerar el contexto, las circunstancias. En el caso de la ciudad de Corinto, en tiempos de mediados del primer siglo, había algún tiempo de persecución local o problema en la ciudad, lo que llevó al apóstol a exhortarles en la permanencia de su estado civil. Si eran casados, seguir con sus esposas, sus familias y apoyarse mutuamente. En el caso de los solteros, permanecer en ese estado para evitar las aflicciones, tanto las que provocaría la persecución al ver a una esposa o un hijo sufriendo, y a las crisis naturales del matrimonio. Hoy lo más inteligente que puede hacer una persona que se quiere casar es considerar si el palo está para cuchara, discernir tras la realidad que está enfrentando y qué implicaciones puede conllevar asumir tan importante desafío. Al final la decisión es absolutamente personal. Segundo, frente a la brevedad de los tiempos, Pablo exhorta a los corintios a reconocer lo corta que es la vida, cómo el tiempo pasa fugazmente, cómo las cosas de este mundo se desvanecen. Invita a centrar la atención en lo eterno y no embotarse tras las alegrías, tristezas, posesiones e incluso el matrimonio, el cual también pasará. No perdamos de vista lo eterno y que todo aquello que hagamos en esta tierra sirva a los propósitos de Dios. Tercero, frente a la necesidad de enfoque, Pablo reconoce que mientras un soltero no tiene lastre ni responsabilidades, puede enfocarse en honrar a Dios, cosa que el casado no puede, puesto que tiene que agradar a su cónyuge y sus responsabilidades son grandes. Este razonamiento no tiene discusión, invita a ver los beneficios y los obstáculos, pero sigue siendo una elección personal. Y cuarto, frente a la realidad cultural y biológica, Pablo originalmente habla con los padres que dan en casamiento a sus hijos, así lo referencia la versión Reina Valera. La versión Nueva Traducción Viviente, por su parte, hace un ejercicio aplicativo y se refiere al que se ha comprometido en matrimonio. El apóstol invita a considerar el aspecto cultural de lo que es bien visto o no. Y en la actualización del texto a nuestra época, invita a reconocer las necesidades físicas, biológicas. Hay quienes tienen un libido alto y otros bajo. Estos últimos no les surge el tema sexual, que es un tema que hay que considerar en la ecuación para quienes se quieren casar. Queridos, al final del capítulo Pablo se refiere a las viudas y una vez más afirma que se pueden volver a casar si eso es lo que quieren. Eso sí, que sea un hombre de Dios.
aunque sigue recomendando que es mejor quedarse solo. Ese pensamiento de Pablo está fuertemente asociado a la predicación de la venida rápida e inminente del Señor. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una oración juntos? Señor, que estas recomendaciones del apóstol Pablo sirvan como elementos de discernimiento para ayudarnos a tomar buenas decisiones hacia el futuro, para que aquel que está casado, para el que ha enviudado, para aquel que está soltero, que podamos siempre elegir todo aquello que nos permita honrarte y servirte con todo el corazón. Te lo pedimos con un corazón sincero, en tu nombre Jesús. Amén. Mis queridos, un fuerte abrazo para todos. No olviden compartir el podcast y nos seguimos viendo en Razones para Vivir. Bendiciones y chao.